Las culturas precolombinas fueron las que habitaron en el continente americano hasta que tuvo lugar la invasión europea con la llegada de Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492, quien estableció la primera colonia española en América. Fueron varias las culturas que habitaron en la América precolombina, y las más destacadas fueron las que lograron convertirse en civilizaciones como la azteca, la maya y la inca. La mayoría se extendieron en la región de Mesoamérica, que comprenden los actuales territorios de México y Centroamérica. En esta oportunidad vamos a hablar de la civilización azteca. En las primeras décadas del siglo XIV, un pueblo de cazadores nómades que venían del norte se estableció en dos islas en medio del lago Texcoco. Los aztecas montaron un imperio con una cultura de gran riqueza filosófica en lo que hoy es el centro-sur de México. Allí fundaron en 1325 Tenochtitlán, que sería la capital del Imperio Azteca, y es hoy la Ciudad de México. El Imperio Azteca tuvo su origen en el siglo VIII, en la zona central de la llamada Mesoamérica, en el centro del Valle de México. Expandieron su control a lo largo de las ciudades como las que hoy conocemos como Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero e incluso parte de Guatemala. Sin embargo, fue oficialmente el 13 de agosto de 1521 cuando los conquistadores españoles dieron definitivamente por terminado su reinado. El Imperio Azteca, como también es conocido, se extendió en gran parte de Mesoamérica, limitando con los mayas en el norte y con los purépechas en el sur. En el siglo XIV, después de una peregrinación de más de un siglo, los mexicas llegaron a la cuenca del Valle de Anahuac o Valle de México para sentarse primero en sus orillas y después en un islote en donde salieron para crear su imperio. Cuando llegaron eran conocidos como aztecas, que quiere decir los que vienen de Aztlan, que significa lugar de garzas. Cuando por fin se establecieron, recibieron el nombre de mexicas, que según algunos autores quiere decir hijos de la luna. Bases filosóficas, sociales y económicas. Las creencias religiosas eran diferentes entre una cultura y otra, pero todas coincidían en ser politeístas, es decir, que adoraban a varios dioses. Eran comunes las prácticas de rituales y de sacrificios para satisfacer a los dioses, que controlaban diversos fenómenos de la naturaleza, como las lluvias y las cosechas, y los sacrificios formaban parte de su religión. Los aztecas celebraban el Día de los Muertos y a los niños se les daba vocación guerrera, y cada vez que había un nacimiento se celebraba durante varios días. La sociedad. La unidad social básica en el mundo azteca era el capulli, conformado por familias de Macehuatin, que tenían antepasados comunes y compartían un territorio subdividido en parcelas comunales. Al frente de cada calpulli estaba el calpuyec, electo de por vida por los habitantes y en conformidad con el soberano azteca. La base de la sociedad azteca era la familia de carácter patriarcal y monogámica. Aunque era permitida la poligamia, el grupo familiar podía reducirse a la pareja de cónyuges y la progenie, que son las formas de familia extensas constituidas por los padres y la familia de sus hijos. El sistema de clases sociales estaba dividido en 5 clases: el rey junto a la nobleza y el sacerdocio, quienes conformaban una minoría que tenían el poder y gobernaban a un pueblo conformado por plebeyos, campesinos y esclavos, quienes eran la mayoría de la población. El emperador estaba ubicado en lo más alto de la civilización. Era el jefe en el área política y militar. Tenía una contraparte que era el jefe religioso y estos dos eran elegidos por un consejo de ancianos. Los nobles era el grupo más alto de la sociedad. Eran caballeros que podían tener tierras, no pagaban impuestos y podían tener varias mujeres. Los plebeyos conformaban la mayor parte de los aztecas. Se dedicaban principalmente a la agricultura. Debían pagar impuestos y no poseían muchas tierras.
Vivían en casas pequeñas y los hombres debían servir al ejército. Los siervos se dedicaban a trabajar la tierra para los nobles. En la sociedad azteca existían los tlacotli, quienes eran personas que por haber contraído deudas o haber cometido algún delito, trabajaban para un amo sin recibir ningún tipo de pago. A pesar de que esta condición que los asemejaba a simples esclavos, en la mayoría de los casos el trabajo finalizaba cuando la deuda o el delito se consideraban pagados. Aquellos tlacotli que reincidían podían llegar a ser sacrificados. En la parte económica, el comercio también era una actividad muy extendida. Los aztecas intercambiaban productos con pueblos de diferentes regiones. Los comerciantes llegaban hasta lugares lejanos con artículos de mucho valor como el cacao, gemas, algodón o plumas preciosas. Los aztecas se basaron en un sistema de gobierno monárquico, aunque no se transmitía mediante linaje de sangre, sino que el cargo era designado por un Consejo Supremo representado por la nobleza, que comprendía una minoría de la población. Se destacaron por un gran despliegue militar que les permitía conquistar más territorios y ejercer poder sobre los campesinos, plebeyos y esclavos, es decir, sobre la mayoría de la población. Para la administración del vasto imperio, los aztecas implementaron un rígido sistema basado en el poder personal de la nobleza. A la cabeza de la estructura de mando estaba el soberano o el llamado Huwei Tlatoani, quien era el orador y jefe de los hombres, con amplios poderes militares, civiles y religiosos. En cuanto a la comunicación, aunque los aztecas conocían un tipo de escritura jeroglífica con rasgos de fonetismo, la transmisión de cultura se realizó por la vía oral, ya que muchos de los registros existentes fueron destruidos por los conquistadores. El idioma hablado era el náhuatl, que es considerado el verdadero lenguaje mexicano. De hecho, en algunos poblados o regiones aún se habla. La escritura azteca también ayudó a desarrollar muchos aspectos de la cultura como el sistema numérico, la literatura, los símbolos y el calendario. La organización política de los aztecas revela que una de las virtudes de esta civilización fue precisamente su gran poderío militar y su nivel de organización política territorial, que se tradujeron en grandes riquezas. No obstante, las cargas tributarias impuestas por la Triple Alianza le valieron a los aztecas el odio generalizado de los pueblos sometidos del Valle de México. Se podría decir que la civilización de los aztecas tuvo y aún tiene un prestigio y gran reputación que les ha dado poder y reconocimiento, ya que fue una civilización muy avanzada para su tiempo y que aún en nuestros días se siguen descubriendo grandes hallazgos sobre su cultura y formas de vida. En cuanto a su cultura, la poesía azteca podía ser recitada o cantada al ritmo de tambores y trompetas. Algunas veces incluían palabras que no tenían ningún significado y que solo servían para marcar el ritmo. Frecuentemente los poemas eran dedicados a los dioses, pero también trataban de otros temas como la amistad, la guerra, el amor y la vida. La música, la ciencia y las artes eran muy importantes en la cultura azteca, especialmente la música, pues era empleada en rituales religiosos. Los aztecas adoraban a muchos dioses que representaban diferentes aspectos de la vida. En estos ritos realizaban sacrificios humanos de prisioneros de guerra o de niños. La vestimenta también era una representación de la cultura. Las mujeres usaban vestidos que se decoraban con metales preciosos, especialmente el oro. Los sacrificios eran muy comunes durante las ceremonias agrícolas. Tenían la creencia que así aseguraban una buena cosecha, y es que creían que la sangre humana y los corazones de los sacrificados les daban a los dioses fuerzas o los calmaban cuando se enojaban. El arte tolteca fue reflejado en la construcción de sus templos y edificaciones, también en armas y cerámicas. En el arte musical
Se conoce que los instrumentos que usaban eran caracolas de mar, flautas de hueso o madera y tambores hechos con troncos huecos. A continuación, escuchemos un pequeño fragmento de una canción en náhuatl. Chiquillegua en Sochi, chiquillegua en Pamoyolo, Pampani Mistla Sotla, Pampani Mistla Sotla, y Cano Chino Yolo. En esta civilización precolombina se puede observar que quienes la lideraron y gobernaron emplearon grandes estrategias para poder desarrollar su sociedad, la economía, la tecnología y por supuesto un gran sentido filosófico, que aún continúa en los mexicanos, ya que aún siguen conservando tradiciones y creencias de sus antepasados. Es importante mencionar que quienes dirigieron esta gran civilización fueron visionarios y grandes estrategas, no solo para crear una sociedad en la que todos realizaran aportes de valor, sino que también modelos de negocios como la caza, la pesca, la recolección, la minería y que gracias a todo ese ingenio lograron crear una organización de gran prestigio y poder.